su permiso vamos a grabar. Y el tema de hoy lo vamos a encontrar primariamente en el capítulo 4 de Mateo, donde vamos a conocer qué pasa un momento antes que él empiece su ministerio. Y sabemos que Jesús se fue en el desierto y sucedió algo muy importante por lo que Jesús iba a hacer. Jesús iba a enseñar y a ser el maestro, sumo maestro de toda la Biblia para nosotros los cristianos. Y vamos a ver la importancia de este hecho, el hecho que fue en el desierto y fue tentado por Satanás. Y estas tentaciones, aquí como vemos en el título, es algo que de hecho puede pasar a nosotros, pasa y pasará. Entonces, vamos a leer el pasaje que está en Mateo capítulo 4, desde el 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús en el desierto, para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive de solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Imagínense que le dice Satanás a Jesús. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sirve únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Qué interesante, qué interesante. Al principio notamos una cosa que parece pasar un poco desapercibida. El versículo 1 empieza diciendo, luego, bueno, después de lo que habíamos leído en el 3, capítulo 3, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Aquí se está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, este hecho ha sido plan de Dios. O sea, Dios quiso que Jesús fuera ahí en el desierto y que fuera tentado por el diablo. Esto es muy importante, hermanos. Vemos este contexto de todo lo que está sucediendo aquí. Imagínense ahí Jesús cuando viene este diablo a tentar. Jesús viene, está ahí después de 40 días y 40 noches. ¿Cómo se siente un hombre que está 40 días y 40 noches solo, cansado, sumamente hambriento? ¿Está abierta la ventana? No. Y sediento. En ese momento, él está totalmente vulnerable. O sea, si hay un momento donde podía estar como hombre, Jesús, vulnerable, es cuando tenía mucha hambre y estaba saliendo de un ayuno de 40 días. ¿Se imagina 40 días? Y aquí, como vemos la nota, Jesús fue enviado en el desierto por el Espíritu de Dios para que fuese probado antes de empezar su ministerio. Esto es muy importante, porque si seguimos leyendo, no hoy, pero si seguimos leyendo
después de las tentaciones, vemos que empieza el ministerio de Jesús, o sea, empieza a viajar y a enseñar la palabra, a hacer los milagros y sabemos todo lo que está en los evangelios. Entonces aquí tenemos al hombre Jesús que se encuentra en un estado donde a veces puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros estamos en una situación donde no estamos muy bien, estamos débiles o tenemos algún tipo de problema? Y justo ahí se acercan mala gente que nos quiere aconsejar mal o tentaciones que nos quieren desviar. Esto es muy importante y sabemos cuánto Jesús nos puede entender como hombres. No tenemos que pensar que Jesús simplemente es Dios. Él se hizo carne y pasó estas cosas y entendió cómo vivimos nosotros los hombres en carne, porque Él lo vivió. Vivió la hambre, la sed, el frío, el estar solo en el desierto y además las tentaciones. Y sabemos que no pecó. Entonces, vamos a ver qué sucede la primera tentación, donde el diablo lo tenta a convertir las piedras en pan. Ahí Jesús estaba haciendo un ayuno, tenía ese propósito, y el diablo lo tenta y le dice, hagan caso cómo empieza. Si eres el Hijo de Dios, el diablo está cuestionando. ¿Cuántas veces le ha sucedido que alguien, por la mayor los incrédulos, los que no son cristianos, y dicen, ah, bueno, tú eres cristiano, entonces, y sacan algo, porque dicen, si eres cristiano, y a veces nos confrontan diciendo, y entonces, ¿por qué nos sacan alguna falla que tenemos? Aquí mismo es esta misma la actitud del diablo que está diciendo, si eres el Hijo de Dios, entonces, y lo va a provocar en algo. Aquí es interesante, es bello como en la Biblia dramatizada, se lo quiero hacer oír, han puesto, claro, actores muy buenos para interpretar. Oigan cómo hacen la voz del diablo y lo vamos a comentar. Oigan cómo en el versículo 3 habla el diablo. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, podría parecer un poco exagerado eso. Yo no creo que es exagerado, sino que es poco. Esta es una representación humana hecha por hombres de cómo un engañador, un seductor, alguien que antes de caer era un ángel bello, era un músico, entonces sabes modular su voz. Y además, fíjense que Satanás conoce los hombres y lo está estudiando cómo viven, cómo piensan, cómo reaccionan desde Adán hasta hoy. Entonces Satanás bien sabe cómo ir a capturar nosotros en nuestras debilidades, en lo que nos puede tentar. Y esa es solo una representación. Yo me imagino que Satanás será mucho más sutil, o imagínense alguien que le quiere ganar su idea y ponérsela en su mente, o sea, engañarlos. Así, bueno, eso me gustaba hacerle sentir, oír esa representación, ese audio. Permítame, ok.
Entonces, ¿cómo responde Jesús? Le dice, no. Entonces Jesús resiste. ¿Y qué dice? ¿Cómo resiste? Dice, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto es muy interesante. O sea, Jesús no se pone ahí a hablar, a charlar, a decir, tú me parece raro, con esa manera de hablar, no sé qué quieres de mí, o no me convences, o no. Jesús no se pone a discutir con la tentación y con el engañador, sino que dice, la Biblia dice esto, y allí cierra el punto. No hay otra comunicación entre Jesús y el diablo, luego habrá las otras tentaciones. Y entonces, ¿qué hace Satanás cuando está tentando? Bueno, primero desafía a Jesús en su identidad. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces este milagro? Y esto es algo que Satanás puede hacer con nosotros y lo hará. Y lo podrán hacer. Los que no creen no vienen a decir, y no solo en las cosas de Dios. Si uno es médico, yo he oído gente decir, bueno, si tú eres médico, ¿por qué cuando se me sube la temperatura hay que tomar la taquipirina? Bueno, para decir alguna cosa. Esto le pasa a la gente de atacar a las personas por su identidad, por su título. En este caso nosotros somos cristianos y va a venir, bueno, por lo menos a mí, a nosotros, ha sucedido que la gente viene a decir, tú eres cristiano, y luego se salen con alguna crítica o a ver qué. Y luego notamos que Satanás es sutil, aprovecha de ese momento muy difícil de Jesús. Después de 40 días de ayuno, hasta ahí, en esa situación que solo la podemos imaginar, y le va a decir de hacer pan de las piedras. O sea, le ofrece lo que más le hace falta a Jesús. Porque empieza diciendo, tuvo mucha hambre, Jesús, ¿se acuerda el versículo inicial? Entonces se va justo con lo que uno más necesita para hacerlo pecar. Fíjense que esto está haciendo Satanás. Esto es el enemigo mayor que tenemos en el mundo, hermanos. Satanás y sus maquinaciones. Y esto mismo que ha hecho con Jesús lo hará con nosotros. Hay que estar cuidado. Jesús responde. Es muy interesante que lo que hace, que para responder utiliza la palabra en la Biblia. Jesús no se pone a charlar. Dice, la Biblia, mira, tú me quedas. Ok, la Biblia dice esto. No se pone a discutir con el diablo. Y fíjense que cuando pasará algo parecido a nosotros, por ejemplo, si vienen ateos que son muy, quieren pelear con los cristianos, tienen ese gusto ellos, un ateo me imagino que si es ateo ni se debería que preocupar de lo que pensamos nosotros. No, le gusta venir a discutir con nosotros. Lo mejor que pueden hacer ustedes es tener algún versículo listo de la Biblia. Eso, claro, después de haber leído, uno puede tener esta posibilidad. Porque cuando uno responde con la palabra, está respondiendo con la espada de doble filo. ¿Se recuerda? La hemos leído, que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios ha escrito la palabra que nosotros leemos en la Biblia. Y esa es eficaz, funciona. No es palabra de mía, de Jonathan o de Dimitri de nadie. Es de Dios. Está escrita en la Biblia, nosotros la podemos utilizar. Y luego, la importancia de lo que dice Jesús, que viene del versículo que él repite del Antiguo Testamento. Esta es una importancia que ha que ver con la fe. Jesús pone en primer lugar a Dios. ¿Por qué?
el versículo que él repite del Antiguo Testamento dice, la gente no vive de solo pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, él está diciendo, no, el pan está en segundo lugar. El hombre vive de cada palabra que viene de la boca de Dios. Y también, a frente de una tentación tan, podríamos decir, tan perfecta en su maldad, porque Satanás al hombre que está ayunando desde 40 días y 40 noches, le ofrece de producir pan con un milagro. Ahí Jesús se rehúsa a utilizar el poder que él tenía por medio de Dios de hacer milagros, porque no era el tiempo de hacer milagros. No era el tiempo de hacer estas cosas. Y no será la primera vez que se rehúsa Jesús a hacer milagros, porque se han leído que sucede con Herodes. Cuando Jesús se va a ser juzgado por Herodes, Herodes quiere que le hagan milagros. Dice, estaba muy feliz de conocerlo. Jesús, hagan un milagro. Jesús, callado, no hace nada. Entonces, ¿qué hace Jesús a este tipo de tentación? Renuncia. Renuncia a un beneficio inmediato que podría conseguir en ese instante, confiando en la provisión de Dios. Esto, hermanos, renunciar a algo que en ese instante nos puede dar un beneficio, pero sabiendo que no está bien, hay que renunciar y mejor confiar en el Señor que va a proveer con su tiempo y con su bendición, porque el Señor lo ha prometido en toda la Biblia, que nos va a proveer y lo vamos a leer, lo vamos a analizar muy puntualmente. Entonces, esta manera en que Jesús ha respuesto y, de hecho, rechazado la tentación, es la misma estrategia que deberíamos tener nosotros. Es exactamente así como ha hecho el Señor. Entonces, Jesús, decimos que responde utilizando la Biblia. Aquí está el versículo, que la parte que conocemos de respuesta, está en este versículo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Aquí está hablando Dios con respecto a los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y miren, antes de leerlo, qué interesante que Jesús estuvo 40 días en el desierto, ayunando y luego siendo probado. Y el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y siendo probado por Dios, porque Dios lo probó. Aquí está, porque en el Deuteronomio 8:3 leemos, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive de solo pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Aquí está el versículo que utiliza Jesús. Entonces, Jesús no se pone a discutir con el pecado, no se pone ahí a enfrentar la tentación, a hacer pelea con la tentación porque a ver qué él cree. No, él pone la palabra, el versículo y cierra el asunto. Esto es algo que nosotros podemos aprender en otras partes de la Biblia. Y la importancia que nosotros tenemos que huir de las tentaciones. Las tentaciones, hermanos, son algo que el diablo, que nos conoce hace tiempo, que nos conoce desde que nacimos, sabe todo de nosotros porque nos está mirando, está estudiando. No es fácil vencer las tentaciones. La cosa mejor que se puede recomendar a cada uno de nosotros cuando vemos una tentación ahí es huir. Es huir de la tentación. Dar vuelta con la mirada, con el pensamiento, con el estilo de vida, con los proyectos por lo general y huir de esa tentación. Lo vamos a leer.
En Génesis 39, versículo 11 y 12, vamos a ver cómo hizo José, uno de los 12 hijos de Jacob. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Ella llegó. Estamos hablando de la esposa de Potifar, que era un general egipcio que le daba trabajo a José. Y esta esposa estaba loca, estaba enamorada de José. Entonces, ya más de una vez habíamos leído anteriormente que lo había provocado y quería que fuera su amante, José. Entonces, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Paramos ahí. Ahí, en un lugar donde no hay nadie, donde prácticamente José era como el gerente de todo lo que poseía este gran oficial. Solo estaba él y esa mujer. Y esa mujer muchas veces lo había provocado. Prácticamente nadie le hubiera impedido a José de pecar y responder a esta petición. Pero José era un israelita y tenía sanos principios. ¿Qué hace José? Le dice no, le dice, se pone a decirle algo. No, leímos que dice, José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. O sea, él cuando vio que la situación estaba muy tentadora, aquí en Roma hacemos este gesto para decir se puso corriendo y se fue. Con la mano se hace hasta se fue rápidamente corriendo y esto es la manera mejor de enfrentar a una tentación. ¿Por qué, hermanos? Porque somos débiles. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil, hemos leído. Y también Pablo nos recomienda en 1 Corintios 10, 12. Oigan, esto lo dice claramente lo que sucede si pensamos de ser ahí, resistir o ser fuertes, hacer algo con nuestra fuerza contra la tentación. Yo le voy a pelear con mi muñeca que está media rota. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 10, 12? Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Cuidado, hermanos, que si creemos que a esa tentación nosotros le vamos a poder decir que no, cuidado, porque podemos pensarlo. Mejor huir antes y evitarla. Aquí, ahora le voy a ceder la palabra a Dimitri. Vamos a ver otro aspecto muy importante de que se puede sacar de esta tentación, de cómo tenemos que confiar en Dios, porque Él siempre va a proveer por nuestras necesidades. Ahí se habla de convertir piedras en pan. Jesús dice, no, yo no vivo solo de pan, sino de todas las palabras que vienen de la boca de Dios. Entonces, le cedo la palabra a Dimitri sobre este hermoso pasaje. Sí, hola, ¿todos me escuchan? Antes de empezar, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, empezaré por leer el pasaje, pues este pasaje está un poquito adelante de lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Que es la tentación, la parte del sermón, el famoso sermón del monte, ¿no? Donde Jesús habla prácticamente, hace el monólogo más largo que vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Desde Jesucristo hablándole a sus discípulos. Y esta parte es muy bella, es muy bella. Yo creo que es una de las partes como más de cine, digo, yo pienso, porque nos podemos hacer una película prácticamente bello cómo describe esta parte el Señor, ¿ves? Y cómo hace esa imagen de la confianza que tenemos que tenerle. Y dice el pasaje, ¿no? El 25, Mateo 6, 25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Es Jesús que está hablando, ¿no? Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo? ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo, más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros,
porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes como para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupe por todo eso, todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Eh, entonces es bello, honestamente es riquísimo cuando uno puede leer este pasaje y uno se da cuenta cómo el Señor nos cuida, ¿no? Cómo Él vela sobre nosotros. Y yo voy a comentar 2, 3 minutitos lo que a mí me gustó de este versículo. Eh, y antes de eso, me gusta a mí siempre como darme una frase, ¿qué es lo que más me impactó de este versículo? Y a mí yo creo que yo me quedaría con poner al Señor primero en tu vida. Eso para mí es la lección, una lección que a mí me dio este pasaje. Dios primero en tu vida, que Él sea tu guía, tener confianza en su dirección, así como Él maneja y controla todo el equilibrio del universo y nuestro planeta, así Él tiene que también ser el piloto, ser el que maneja nuestra vida. Y ya con eso en mente, ya haciendo el paralelo con las tentaciones, a mí me impactó mucho esa historia de las tentaciones. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa historia, pero es impresionante cómo las 3 cosas en que fue tentado Jesús. Primeramente fue tentado con un pan. Obviamente, eh, Satanás lo tentó sobre su identidad, es que si sos hijo de Dios, pero también, pónganse en el lugar, Jesús ahí estaba como humano. Jesús hubiera podido transformar las piedras en pan hace 10 días, pero él tenía una misión, él estaba ayunando, estaba ahí para estar con el Señor. Entonces, no era el momento de comer, pero tenía una necesidad real. Entonces yo te digo, a mí me costaba decir, pero ¿cómo puede ser una tentación tener hambre? O sea, es algo natural. O sea, no has comido por 40 días y no has bebido por 40 días. Es normal. ¿Cómo Dios te va a juzgar por querer comer o por querer tomar agua? Pero no es cuestión de hay que comer o tomar agua, no era el momento. Jesús no estaba ahí para eso en ese momento. Entonces, ya con eso en mente, este pasaje de cuando dice el Señor, no os preocupes por las cosas de la vida diaria. A mí me costaba también entender eso. Decía, pero ¿cómo es entonces? ¿Qué? Ropa, comer, vestirse. O sea, no me tiene que importar. Entonces tengo que andar con las cosas más baratas, no me importa qué como, tengo que andar despreocupado, así, no, o sea, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Y yo pienso que al Señor al final lo que Él quiere es, como decía al inicio, es que lo pongamos en primero. ¿Qué significa una preocupación? Significa que una preocupación es algo fuerte, es tener miedo, es tener algo que te da desosiego. Por ejemplo, vengo yo y tengo un problema económico y pienso todo el día en eso. No sé si les ha pasado, pero piensas en eso, estás haciendo algo y viene la preocupación. Tener una preocupación no está mal, pero lo que no está bien es que esa preocupación se vuelva lo primero en tu vida y que dejes al lado la dirección del Señor, las promesas del Señor, la confianza en Él. Entonces, el Señor no está mal que tú planifiques el día de mañana, no está mal que tú te pongas metas, que al final Dios quiere que nos pongamos metas, que pensemos en el futuro. Qué mejor que pensar en la vida eterna con Él, ¿no? Pero no es tanto el hecho de planificar, de preocuparse por la vida, de planear en la vida, es que las preocupaciones, hay temor, es que estamos confiando más en nuestras propias fuerzas, estamos confiando más en lo material, estamos confiando más en lo que el mundo nos ofrece que en la guía del Señor. Y esa es la pregunta que yo me hago. Y, y hay estábamos leyendo
esta Biblia que tenemos, tengo una Biblia que me aconsejaron los hermanos, que se llama Diario Vivir, y me gustó una parte que decía que el miedo, la preocupación paraliza, pero el interés, el planificar mueve. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nos preocupemos por nuestros problemas económicos, con nuestros problemas de pareja, que nos angustiemos, que nos hundamos ahí, que en esa tentación, que es una tentación. ¿Por qué? Porque nos hace olvidar, nos daña la salud, nos hace sentirnos mal. Cuando estamos preocupados, nos comportamos de manera un poquito más grosera con los demás. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces ando más de mal humor, tengo menos paciencia. No somos productivos. Cuando estoy preocupado, estoy pensando 1000 veces la misma cosa, y sobre todas las cosas, como dice el pasaje aquí del 6, nos alejamos de la confianza en el Señor. Dejamos de confiar en el Señor cuando nos hundimos en preocupación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que el Señor es lo que nos dice. Dice, busquen el reino de Dios. Y a mí me encanta porque no se preocupen. No, el Señor no se lo dice. No se preocupen. No, dice, sean activos y busquen el reino de Dios. ¿Qué es buscar? Y ya con esto termino. A mí ese término, busquen el reino de Dios, me encanta porque es como, yo me acuerdo cuando yo estaba en mi casa, yo soy una persona a veces, muy hiperactiva. Da la Entonces, mano. Anche Ginevra. ¿me escuchan? Sí, sí. Perdón, soy una persona muy interactiva, entonces cuando yo tenía poca paciencia y mi mamá me decía, Dimitri, anda a buscar la bolsa de arroz que está en el armario. Y yo buscaba así, a lo rápido, o le decía, mamá, no encuentro mi botella de agua, buscala, ahí está. Y yo buscaba, pero así rapidito, y poco perdía la paciencia. Entonces, eso no es buscar. Y la típica frase de la mamá, ay, si es que no buscaste bien, y lo va a buscar y lo encuentra. Entonces, ese de buscar el reino de Dios a mí me encanta porque hay que tener una planificación, un interés por el Señor, hay que darle la prioridad a nuestra vida, hay que darle un puesto en nuestro corazón, en nuestros planes. Y un ejemplo práctico es cómo empiezan su día. Algo que yo estoy tratando de poner en mi vida es, ahí todos tenemos preocupaciones, todos tenemos planificar nuestro día, trabajo, comida, ir a la tienda, comprar lo que hay que comer en el súper, después ir a trabajar, etcétera, los niños, los hijos, todo. Pero es que si tú empiezas tu día dándole tu día al Señor, orando, leyendo 15 minutos la palabra, ya le estás entregando tu día. Entonces yo, por ejemplo, eso es lo que estoy tratando de hacer día a día, y algo que me ha ayudado mucho. Entonces, quedémonos con eso en mente. Es que mis preocupaciones me están alejando del Señor, me están consumiendo, me están dando temor, me están paralizando, o es que aún si tengo esta preocupación, este problema, ¿qué es lo que hago? Es que se lo entrego primeramente a Dios, como hizo Jesucristo. Es que antes de ver su necesidad humana, que es una necesidad humana justificable, ¿qué hizo él? Se acordó, no, yo estoy aquí para el Señor, y en este mundo estamos nosotros, hijos, sus hijos, para él. Entonces, con eso los dejo. A mí me gustó mucho eso, honestamente. Este Gracias, pasaje. gracias, Dimitri. Gracias por este análisis. Y, perdón, no es aquí. Ahora vamos a ver una otra parte muy bella de la Biblia, donde también se habla de poner adelante a Dios y de no preocuparse por el detalle del momento, sino de pensar que Dios se va a ocupar de ese detalle y es a Él que tenemos que pensar primero. Ahora vamos a ver un pasaje con la ayuda de nuestro hermano Jonathan, que todos supongamos deberíamos conocer a memoria. A ver qué es. Aquí está. Y cedo la palabra al hermano Jonathan. Gracias. Bueno, hermanos, con lo que decía Dimitri y Daniele, Jesús vivió como hombre. Él sintió tentación, sintió hambre, todo lo que nosotros como hombres, como personas, sentimos. Y vemos que luego, después de todo eso, en este versículo de Mateo,
Jesús nos enseña cómo orar. Jesús nos dice que el pan, no solo de eso vivimos, sino de la palabra de Dios. Y ese es nuestro pan espiritual. Así como nos da hambre de comida física, nos da esa hambre espiritual también, que es la palabra de Dios. Y es interesante cómo cuando uno conoce la palabra de Dios, cede a muchas cosas que quizás cuando uno no está en la palabra, no conoce la palabra de Dios, no cede, o sea, se deja ir. Cuando uno se alimenta, que es ese pan del que habla Jesús, uno logra llenar esa parte interior que la comida no la llena. La comida no llena el estómago, pero el alma, el corazón, la mente está en la palabra. Y vemos cómo Jesús nos enseñó en la oración, que es la oración que, bueno, a mí de chiquito me la enseñaron. Y creo que acá nosotros creo que es la primera oración que nos enseñan. Y era así de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y aquí dice, bien enfocado, danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Aquí Jesús nos enseña cómo hablar a nuestro Padre. Realmente Él nos dio este ejemplo como base. Pero en nuestras oraciones, aquí Él vemos que glorifica primero a Dios, nuestro Padre. Él dice, santo es tu nombre, glorificado sea tu nombre. Y dice que su reino venga a nosotros. O sea, la palabra de Dios, que podamos entrar a profundizar, en aprender más de todo lo que Él nos dejó en la palabra, que la Biblia, y que se pueda cumplir la voluntad en la tierra, que la voluntad de Dios es que nosotros podamos atraer almas a su reino, mejor dicho. Así como en versículos pasados vimos también que Jesús pasó recogiendo a unos pescadores y Él les dijo, dejen las redes, vengan conmigo que les voy a enseñar a conquistar hombres. No, o sea, ya ahí está diciendo, atrayendo la voluntad de Dios. Cuando dice danos hoy el alimento que necesitamos, habla mucho también de lo que hablaba Dimitri hace poco, confiar en Dios, confiar que Dios nos está dando lo necesario, lo que necesitamos. Y nosotros realmente a veces pedimos lo que no necesitamos, sino lo que queremos. Y quizás Dios nos va a dar lo que realmente es necesario, o sea, lo que necesitamos realmente, no lo que queremos por muchos motivos. Igual Él sabe que nosotros pecamos constantemente, sabe que somos pecadores. Cada ser viviente, cada ser de la tierra, humano, es pecador, cristiano, no cristiano, pero nosotros cristianos, por eso nos alimentamos y por eso debemos traer a más gente a que se alimente. Y por eso Jesús dice en la oración, perdona de nuestros pecados, porque constantemente lo hacemos. Y que perdonemos a los que nos han hecho algún daño, que es común en la tierra, en nuestro día vivir, se vive mucho. Y aquí también está cuando dice en el versículo 13, no permitas que cedamos ante la tentación. Realmente el diablo siempre no sé si les ha pasado, que quizás estamos en un momento difícil de algo, y llega algo así y uno le llama la atención o lo atrae a algo que usted lo necesita, uno lo necesita, y se lo pone en bandeja de plata, así, solo de agarrar. Pero, como dicen, los atajos a veces realmente nunca llegan a nada bueno. Lo fácil no es lo correcto. Y aquí donde tenemos que conocer realmente, cuando estamos bien alimentados, como Jesús. Jesús estaba, bueno, 100% alimentado y se dio, a pesar de que estuvo tanto tiempo sufriendo, bueno, no sufriendo,
aguantando. Un ser humano, no sé realmente nosotros cuánto hubiéramos aguantado 40 días, pero el diablo sabía que tenía hambre y sabía quién era y le ofreció que hiciera lo que sabía que podía hacer. Y nos dice que nos rescate, nos guarde, y que Dios nos guarde de lo que estaba haciendo en ese momento el diablo también. De que nos meta en tentación, que logre invadir, porque sabemos que el enemigo no quiere que nosotros estemos en las cosas de Dios, sino que Él quiere vernos fuera, quiere vernos en el mundo, y una vez que lo consigue, nos deja. Y ahí ya nosotros pues ya nos perdemos, eso pasa. Y por eso Jesús dice, rescátanos del maligno. Eso es lo que quería compartir de esta partecita. El pan que necesitamos para nuestra vida es la palabra de Dios. Y una vez, entre más nos alimentemos, más nos llenemos, más conozcamos, mejor nos va a ir en la vida y mejor vamos a estar y más fuertes ante las tentaciones y las cosas que nos pueda poner el enemigo, porque Él sabe en qué momento hacerlo, porque nos conoce y también conoce la palabra. Y bueno, eso es mi opinión en esta parte. Gracias, hermano. Gracias, de verdad. Dios te bendiga por compartir. Y hermanos, les digo que para mí, para mi Lorena, el versículo 33 de Mateo 6 es nuestro versículo de batalla. Yo lo conozco en otra versión: busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo les será dado por añadidura. Es lo mismo. O sea, si en un momento a mí me hace falta algo, estoy malo, estoy en peligro, cualquier cosa, yo sé, he intentado construir un automatismo donde yo me paro, no pienso en nada más y me pongo a orarle a Dios, porque Él es la primera cosa que yo tengo que pensar. Y Él me va a proveer lo que yo de verdad necesito. El versículo 33, aquí que está en subrayado. Esto, hermanos, es un poco la síntesis de todo lo que estamos diciendo, empezando de esta tentación número 1 y que hemos visto en el Padre Nuestro, en el Sermón del Monte. Entonces, hermanos, tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar cuando pasan este tipo de tentaciones. Tener sumamente cuidados de los ataques del maligno. Hay un versículo que es notorio y si no lo han nunca oído, es de aprenderlo. Recuérdense del león que hace su rugido. Recuérdense de esto para no olvidarse del versículo. Se lo voy a leer porque está en 1 de Pedro 5, 6 hasta 9. Y dice así: cuando hay ataques de maligno y tentaciones. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿No les parece que está resumiendo perfectamente todo lo que estábamos leyendo hasta ahora? Y luego, oigan este versículo. Estén en alerta. Cuiden de su gran enemigo, el diablo. Aquí está el diablo, que justo ahora hay una alarma que pasa. Oigan el versículo que es notorio. Cuiden de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. O sea, el trabajo del diablo es ir alrededor a ver a quien puede dañar la vida, a quien puede confundir, a quien no es creyente y hacerlo quedar en esa incredulidad, a quien es creyente tentar de acusarlo para que se sienta mal y no pueda producir buenos frutos y buenas obras. Así, tenemos que estar cuidados de los ataques del maligno, hermanos. Y si hay una tentación clara que la vemos allá al fondo que se acerca, huir, ir por otro lado.
Muy rápidamente pasamos en vuelo solo a otras dos porque no era aquí el enfoque, pero para no dejarlas olvidadas porque también aquí se podría sacar mucho sobre las tentaciones. La vamos a ver muy rápidamente. La tentación número 2, básicamente es desafiar a Dios que te rescate. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, siempre empieza así, si eres el Hijo de Dios, tírate. Se habían puesto en un lugar muy alto. Pues las escrituras dicen, hoy, aquí Satanás está utilizando también las escrituras. Ay, y las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. He intentado hacer una voz un poco como la de la dramatizada. Es mucho más, sería interesante, no tenemos mucho tiempo. Aquí, ¿cómo? No, gracias, porque estamos muy fuera del tiempo, Lodi. Pero es como que si le gusta, la vamos a oír. Está aquí. Oigan el dramatizado. Qué interesante. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie. Definitivo que es dramatizado, pero sigo creyendo que el diablo será mucho peor, en verdad, en persona. Mejor no encontrarlo y no oírlo nunca. Y entonces el Señor aquí, momento, le responde siempre con las escrituras, diciendo, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba el Señor tu Dios. Y entonces, ¿qué cosa podemos sacar como enseñanza de esta segunda tentación? Que nosotros, o sea, el diablo le dice, tírate, porque en la Biblia está escrito en algún lado que si te tiras, los ángeles te van a salvar la vida. O sea, le está diciendo, intenta suicidarte, verás que Dios no te permite de morir. Prácticamente lo está incitando a algo que no es de ninguna manera bueno hacer. Y Jesús le responde, no, no hay que poner a prueba a tu Dios. Entonces, podemos sacar que no debemos pecar a propósito en algo que ya sabemos que está malo, esperando que luego Dios nos rescate. Si quieres, vayan a leer el Salmo 89, versículo 30 y 32. ¿Qué le sucede al creyente que a propósito decide, no, yo voy a pecar? Yo voy a pecar, porque yo sí decido voluntariamente. ¿Qué le sucede a un hijo de Dios? Los animo a leer Salmo 89, desde el versículo 30 hasta el 32. Le anticipo que no es algo bueno lo que le va a pasar. Entonces, no hay que hacerlo a propósito. También Dios todo lo puede, es verdad, es todopoderoso, podría salvar a cualquiera persona, pero Él es un Dios de justicia. No tenemos que tentar a Dios en algo injusto. Nosotros no podemos decir, ya yo me voy con el carro, está el semáforo rojo y voy a pasar a toda velocidad porque soy cristiano y Dios no me hace morir. No se hace esto. Es incorrecto, es contra la ley, es contra cualquier racionalidad. Dios es un Dios de justicia. Tampoco esto puede suceder a veces. No debemos orarle a Dios para que nos ayude a hacer algo incorrecto. Ay, Dios, entramos en el tren o no hacemos el boleto. Ay, Dios,
te pido, Señor, que no pase el controlor. Ayúdame que no pase el controlor porque no tengo el boleto. ¿Se imaginan ustedes si esta puede ser una oración contestada para el Señor? Mucho mejor callarse, de confesarle a Dios que pecamos y no tenemos el boleto y no pedirle algo que no sea justo. También tenemos que tener consideración de este mismo versículo que aquí Satanás empezó a utilizar la Biblia, a ser el listo, y la utiliza de una manera distorsionada, si vamos a leerla. Satanás y también los incrédulos, cuántas veces los ateos se ponen a decir, por ahora la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, ¿en dónde está el amor? Porque ellos toman un pedacito, lo ponen afuera de su contexto, lo distorsionan e intentan engañarlos. Entonces hay que tener cuidado porque Satanás y los incrédulos pueden utilizar la Biblia distorsionándola a su conveniencia. Cuidado, hermanos, lo van a hacer. Muy brevemente, la tentación número 3. Satanás le pone en un lugar alto también y le muestra un montón de tierras y ciudades, todo lo que está a la vista de ese lugar, y le dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Imagínense, le va a ofrecer toda esta maravilla. Casi me hace reír cuanto es ingenuo. El diablo le quiere ofrecer lo que puede ver con los ojos, serán, no sé, 50, 100 kilómetros, sean 200 kilómetros, lo que se ve es mucha tierra. A Jesús, que es el rey del universo, le va a ofrecer ese pedacito de tierra, pensando que lo va a ganar con tan poco. Y el precio de pagar sería de arrodillarse y adorar a Satanás. O sea, rechazar a Dios y hacer Satanás como tu Dios, imagínense. Jesús responde, es famoso, vete de aquí, Satanás. Esto es una frase famosa. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, y aquí le dice algo que es básicamente el comandamiento número 1 de los 10 mandamientos. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y de aquí sacamos, bueno, primero hay que respetar el comandamiento número 1. Por lo menos empezamos respetando el comandamiento número 1, el mandamiento, me sale en italiano, perdón, que se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Los 10 mandamientos lo encontramos en Éxodo, capítulo 20. Éxodo. También esto me sale en italiano. Gracias, Lord. Y hay que cuidar de las tentaciones atractivas que, pero, para conseguirla tienen un grave precio que pagar. Porque eso es lo peor de precio, adorar a Satanás. Pero hay otras cosas que puede tener un grave precio. Una tentación me puede tener como precio que me voy preso a la cárcel o que voy a perder a mi esposa porque hago algo que no es debido. Y la última, luego le vamos a terminar y le vamos a dar un espacio. El diablo siempre intenta hacer que negamos a Dios por medio de tentaciones atractivas. Él no va a mostrarse manifiestamente como un demonio espantoso con cuernos. O sea que el diablo no es viene donde nosotros, como se miran las películas, como demonio con cuernos, la cola, feo y con... No, va a venir con tentaciones muy atractivas. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar cuidados. Y podemos concluir resumiendo los aprendizajes que pudimos sacar de las tentaciones de Jesús, que pueden ser también las nuestras. Confiamos primeramente en Dios y esperamos con fe que Él obre lo que nosotros nos hace falta. Primero confiamos en Dios y que Él va a proveer.
sin que nos esforzamos de manera humana antes de haber puesto en manos de Dios el problema. Que vamos a encontrar soluciones que no son tan sabias como la que Él puede proveer. Tenemos que cuidar de las tentaciones cuando estamos más vulnerables, porque el diablo ahí va a actuar más fácilmente. Y utilizamos la Biblia, hermanos. La Biblia, la palabra. Cuando hay ataques, cuando nos sentimos mal porque está un ataque, cuando hay una tentación, vamos a leer algo en la Biblia, nos va a ayudar. También que no hay que tentar a Dios haciéndolo. No es que hay que pensar a rescatar. No es esa la manera en que hay que actuar. Dios es un Dios de gracia, pero es un Dios de justicia también. No tenemos que pretender milagros de Dios como que fuera el genio de la lámpara. Si han conocido a Aladín, el genio de la lámpara, venía el genio hacia lo que él le pedía. Dios no es así, hermanos. Él es un Dios soberano, que no siempre va a hacer necesariamente todo lo que nosotros deseamos. Porque a ver cuántas cosas deseamos que son malas para nosotros y creemos que son buenas. Mucho mejor que lo oramos. Si pensamos que queremos algo, oramos con sumisión, con humildad y sin mandarle. Dios, te ordeno que esa cosa suceda. No se ordena nada a Dios, se le ruega con humildad y Él, si quiere, va a hacer lo que Él cree que es mejor para nosotros, para esa situación, para esa persona. Y claro, la última es decir, no desobedezcamos al primer mandamiento de los 10 mandamientos de Moisés. No adoramos a otros dioses o ídolos para conseguir beneficios. Y atención, no es que dioses e ídolos son dioses, estatuas o objetos. A veces pueden ser actividades, trabajo, deporte, gracias a dinero. El dinero es uno de los más grandes ídolos que existen al mundo. No hay que pensar que solo la estatua de Zeus sea un ídolo. No hay necesidad de creer en Zeus. Si yo creo que el dinero es la cosa que más me va a ayudar en la vida, ahí estoy traicionando a Dios con el dinero. Gracias, hermanos. Ahora